Una en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Cuando en Santiago los termómetros marcan a esta hora los 19 grados de temperatura. Temperaturas bastante agradables para estar en pleno verano. De hecho, la máxima pronosticada para hoy es de tan solo 22 grados y va a estar totalmente cubierto durante toda la jornada, por lo menos aquí en la capital del país. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, los termómetros marcan los 21 grados de temperatura. En Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, 17 grados. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 y 11 grados de temperatura, pero se espera que esté totalmente cubierto, acompañado de chubascos ocasionales y probablemente también tormenta eléctrica. Es lo que se pronostica a esta hora para los lugares donde nos escuchan según la Dirección Meteorológica de Chile. Por supuesto, nos pueden escuchar a través de todo el mundo en duna.cl, revisando las principales noticias que marcan la jornada del día de hoy. Una de ellas viene desde el ámbito político, una situación que está muy presente, es la posibilidad de una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Entre ayer y hoy día se barajaban las posibilidades, estaba en duda qué iba a ser la Democracia Cristiana, si apoyaba o no esta decisión de una acusación constitucional que agrupan esta decisión miembros del Frente Amplio y de la ex Nueva Mayoría. Pero la DC estaba en duda y por esto también no se sabía si se iba a ir con esta alternativa o no. Finalmente, hoy día se anunció desde las bancadas de oposición que van a crear una comisión jurídica para poder estudiar esta posible acusación constitucional contra el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Todo esto pasó luego de reunirse en el Congreso. Los jefes de las bancadas explicaron después a la prensa que esta iniciativa va a contar con abogados que van a ser de todos los partidos y que van a tener que presentar sus conclusiones ya el último día de enero. Ese es el plazo establecido para presentar estas conclusiones, a ver si aplica o no esta acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Andrés Chadwick. Se espera que en unos minutos más hable el presidente Sebastián Piñera sobre esta situación, pero desde ya el ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo durante esta mañana que no va a renunciar y que por lo menos él cuenta con la confianza del presidente, que no está en su agenda su renuncia hasta el momento. Así que vamos a ir contándoles los detalles de lo que vaya pasando durante esta jornada en cuanto a este tema. También vamos a estar conversando de otras cosas, como por ejemplo el debate por el matrimonio igualitario. Ya lo habíamos adelantado la semana pasada, se puso en tabla este debate que, como sabemos, el gobierno no es partidario de esta situación, pero hoy se generó la crítica por parte del senador Francisco Buenchumilla porque no asistió hasta al debate, pese a haber estado invitado el ministro de las Express, Gonzalo Blumel. Él lo que dijo es que dio las excusas pertinentes para no haber asistido, pero que aunque no es tema del gobierno el matrimonio igualitario, ellos van a estar muy presentes de lo que vaya pasando respecto de este tema y van a estar interiorizados de esta situación y probablemente va a acudir a otras instancias de este debate. También les vamos a estar contando lo que está pasando con los estudiantes de la Universidad del Pacífico, que los van a reubicar en 4 planteles. Está la Universidad del Desarrollo, la Autónoma, la Universidad Mayor y también el Instituto Duoc. Son 1000 cupos para estos estudiantes que van a ser reubicados. Vamos a entrar en detalle respecto de esta información. Y en noticias internacionales les contamos qué está pasando con el Brexit, pero no solo el Brexit, sino que también con Brasil y esta decisión de salirse finalmente del pacto migratorio de la ONU, situación que ya había adelantado el presidente Jair Bolsonaro antes de asumir la presidencia, pero que el día de hoy se concreta. Con la excusa finalmente que dice Jair Bolsonaro, no cualquiera entra a nuestra casa. Parte de los principales temas que vamos a estar abordando el día de hoy. 1:05, partimos como siempre revisando las principales noticias en los titulares, en la voz de Enrique Llávar. La oposición creará una comisión jurídica para estudiar una posible acusación constitucional en contra del ministro Andrés Chadwick
Tras reunirse en el Congreso, los jefes de bancada explicaron que la instancia contará con abogados de todos los partidos y que deberá presentar sus conclusiones el último día de enero. Al respecto habló el diputado socialista Manuel Monsalve. Varios tenemos convicción de que hay fundamentos jurídicos, pero esa tarea esencial de entregar fundamentos jurídicos sólidos no es de los diputados, es de los diputados y los equipos técnicos y jurídicos, y por eso es que hemos decidido constituir un equipo técnico-jurídico común del más alto nivel. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, descartó renunciar al cargo luego de que la oposición manifestara su intención de presentar una acusación constitucional en su contra por el caso Catrillanca. Sin embargo, esta opción se diluye tras las dudas de esta ofensiva por parte de la DC. Una atribución del presidente de la República, los cambios de ministro, y eso no está hoy día en la agenda del presidente. Tranquilidad, no ha ocurrido absolutamente nada, y cuando el presidente tome decisiones como es su atribución, se comunicará, pero no existe absolutamente nada, así que tranquilidad, por favor. Él adelantó su respaldo tal cual lo dijimos ayer, porque él quería estar presente para efecto de colaborar y contribuir a que este clima de crispación o de conflicto, mayor conflicto que se ha vivido durante esta semana, pudiese atenuar. El senador Francisco Huenchumilla calificó de un error la inasistencia del gobierno al inicio del debate por el matrimonio igualitario. El ministro de la SECPRES, Gonzalo Blumel, estaba invitado a la Comisión de Constitución para ver el tema, pero no acudió. Sin embargo, enfatizó que dio las excusas pertinentes. Desde la oposición se cuadraron en contra de la reforma tributaria y firmaron 8 condiciones para votar la idea de legislar el proyecto. Si no hay recepción por parte del gobierno, todo esto son palabras bonitas y obviamente no votaremos la idea de legislar, dijo el diputado Pablo Lorenzini, después de asegurar que el trámite quedará al menos para marzo. Y Carabineros revisó cerca de 230 cámaras tras la colocación de una bomba en el paradero de Vicuña Maquena el viernes pasado. Además, la Agencia Nacional de Inteligencia inició una coordinación con unidades de inteligencia de este continente. Y 3 universidades privadas y un instituto recibirán a los estudiantes de la Universidad del Pacífico. Se trata de la Universidad del Desarrollo, la Universidad Mayor y la Universidad Autónoma, además de Duo QC, que en conjunto ofrecerán 1000 cupos para los estudiantes sean reubicados. La Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó de forma unánime la indemnización de 150 millones de pesos que deberá pagar Mauricio Ortega a Nabila Rifo. En el fallo se estableció que existe daño moral por las graves consecuencias del ataque que recibió la víctima. 1:08, revisamos las principales noticias que marcan la jornada y por supuesto el tema político es la situación del ministro del Interior Andrés Chadwick, porque de alguna forma la salida del director general de Carabineros Hermes Soto había calmado por algunos días las voces de la oposición que pedían la salida del ministro del Interior por esta responsabilidad política en la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Pero ahora una declaración judicial volvió a reflotar esta discusión. Se trata de un testimonio que, como les hemos contado, dio ante la Fiscalía el pasado 6 de diciembre el ex jefe de zona de la Araucanía de Control de Orden Público y de Carabineros. Se trata del general en retiro Mauro Victoriano. Ese día él aseguró que el mismo 14 de noviembre, tras este mortal operativo del GOPE en Temucuicuy, le informó al titular de Interior, Andrés Chadwick, que el joven fallecido estaba desarmado y que no existió fuego cruzado al momento de los hechos. Días después, el 12 de diciembre, el ministro Chadwick entregó su versión en calidad de testigo al Ministerio Público y ante el ente persecutor reconoció haberse comunicado finalmente con este uniformado aquel día en que falleció Catrillanca, pero según lo que dijo en ese entonces, el ministro del Interior no pudo entender con claridad los detalles de estas comunicaciones porque dijo que estaban muy dificultosas, probablemente habían interferencias por el lugar en donde se encuentra esta comunidad en donde ocurrió el operativo del GOPE y que terminó con la muerte de Camilo Catrillanca. El lunes el ministro se refirió a esta declaración. Él ratificó que lamentablemente había una muy mala comunicación e interferencia, por lo tanto el general Victoriano dice que le pudo haber dicho lo que él señala en esta declaración ante la Fiscalía, pero no fue recibido adecuadamente, probablemente por estos problemas de interferencia. Y pese a ello, sostuvo que los antecedentes respecto a que Catrillanca estaba desarmado los conoció en el primer informe de Carabineros que se dio a conocer el jueves 15 de noviembre, lo que él dijo que eso fue
revelado en ese mismo instante. Así que no hubo en el fondo problemas de comunicación al respecto. Es lo que ha generado entonces que reflote esta posibilidad de una acusación constitucional en contra del ministro del Interior. De hecho, hoy todas las bancadas de la oposición, incluyendo los partidos del Frente Amplio, la ex Nueva Mayoría, la Democracia Cristiana y la Federación Regionalista Verde Social, acordaron que van a definir en marzo si realizan o no una acusación constitucional en contra del ministro del Interior. Tras sostener una reunión en la mañana en el Congreso que estaba agendada desde ayer, los jefes de bancada finalmente determinaron la creación de esta comisión jurídica que contará con abogados de todos los partidos y que finalmente va a evaluar si existen estos fundamentos jurídicos para realizar esta acusación constitucional en contra del ministro del Interior. Esta instancia deberá presentar entonces sus conclusiones el último día de enero. Ese es el plazo que tiene esta comisión y de ahí se va a decir si es o no pertinente esta acusación constitucional. Y así, de esta forma, la comisión determina que si es posible levantar la acusación, la discusión entre los diputados de oposición se va a retomar ya en marzo, cuando se vuelve a reanudar el año legislativo. Según explicó, por ejemplo, el jefe de bancada del PPD, el diputado Ricardo Celis, dice que existe consenso en la mayoría de los partidos de que sí se necesita una acusación en contra del ministro del Interior. Sin embargo, desde la Democracia Cristiana y el Partido Radical, al parecer necesitan más tiempos. Hoy, de hecho, hubo una conferencia de prensa en el Congreso. Habló el diputado de la DC, Matías Walker, quien afirmó que esto lo van a hacer de manera conjunta en la oposición y en base a los informes finalmente se va a tomar una decisión en cuanto a esta acusación constitucional. Él decía textual: todos estamos de acuerdo hoy en solicitarle al presidente que le pida al ministro Chadwick la renuncia. Está bastante complicado el panorama para el ministro del Interior, pero ha tenido bastante respaldo al interior del gobierno. De hecho, se espera que en unos minutos más hable el presidente Sebastián Piñera desde La Moneda y aborde este tema. Vamos a estar atentos a ver qué dice el presidente en cuanto a esta situación. 1:12, vamos a otras informaciones también, porque luego de varias semanas de gestión, el Ministerio de Educación llegó a un acuerdo con las universidades autónomas, la Universidad del Desarrollo, la Universidad Mayor y también el Instituto Profesional Duoc-UC para poder reubicar a los estudiantes que vieron peligrar sus estudios tras esta crisis que enfrenta la Universidad del Pacífico. Queremos hablar al respecto con el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Juan Eduardo Vargas, que ya está en la línea telefónica. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Josefina. Bueno, partir por esta situación que están enfrentando los alumnos de la Universidad del Pacífico. ¿Cuál es la situación actual de ellos y cuál es la solución también que le ofrece el Ministerio de Educación con esta reubicación? A ver, bueno, evidentemente estamos satisfechos, contentos con esta solución. Pero hay que también aclarar que esta es una solución parcial, o que al menos va a beneficiar a un grupo de estudiantes. Son 4 las instituciones que en total han ofrecido alrededor de 1.000 cupos para que estudiantes de la Universidad del Pacífico puedan ser reubicados en sus correspondientes instituciones. Estas instituciones, como se decía, son las universidades autónomas del Desarrollo y Mayor, todas acreditadas por 4 o 5 años, y el Instituto Profesional Duoc, que está acreditado por 7 años. Hago hincapié en la acreditación porque da cuenta de instituciones serias, con respaldo y con un nivel de excelencia que a nosotros, por supuesto, que nos interesa promover. Ahora bien, estos ingresos es excepcional, por cierto, pero ¿qué se le va a pedir, por ejemplo, a estos alumnos que se cambian, estos 1.000 cupos que van a usar? Por ejemplo, ¿se les va a pedir la PSU o un rendimiento académico óptimo en cuanto a cada establecimiento? ¿Cómo se va a hacer ese proceso? No, a ver, aquí lo que ha habido es y le agradecemos públicamente, una muy buena disposición por parte de estas instituciones para flexibilizar sus vías de admisión y de esa manera poder acoger a estos estudiantes. Esa flexibilidad, por una parte, se manifiesta en que los pueden aceptar
Y en otra parte, y por otra parte, se manifiesta en que hay una flexibilidad en términos de la convalidación que se le van a hacer de los ramos. Es importante a ese respecto aclarar lo siguiente: un alumno de la Universidad del Pacífico que se reubica en una de estas instituciones, finalmente se va a titular, si es a través de este convenio, se titula como alumno de la universidad que lo recibe. Y por lo tanto tiene que haber necesariamente un ejercicio de convalidación. Pues bien, estas instituciones han manifestado una flexibilidad acotada, por cierto, porque deben velar por la propia excelencia de sus procesos, pero una flexibilidad en orden a poder reconocer la mayor cantidad posible de ramos para los estudiantes. Y por eso mismo también este análisis tiene que hacerse caso a caso, es decir, en función del grado de avance académico que tenga cada estudiante, pues bien, ese estudiante va a poder ingresar a segundo año, a tercer año o lo que sea, digamos, de la carrera correspondiente. Estamos conversando con el jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, Juan Eduardo Vargas. También preguntarle si tienen alguna noción de cuántos alumnos tiene en total la Universidad del Pacífico, porque son 1000 cupos los que tienen para optar a estas universidades, pero me imagino que otro grupo se va a quedar en la universidad, si va a seguir funcionando. ¿Qué va a pasar ahí? Así es. Agradezco la pregunta y a eso me refería yo cuando hablaba de que esta es una solución que encamina, digamos, la solución más completa, pero es parcial, en el sentido de que la cantidad de alumnos matriculados en 2018 era de 2.600, un poco más de 2.600 alumnos. De esos alumnos, nosotros no sabemos exactamente cuántos ya se han reubicado por su cuenta, es decir, cuántos de esos alumnos tomaron, por así decirlo, sus propios antecedentes y buscaron en qué institución reubicarse. Tenemos noticias por parte de los mismos estudiantes de que algunos de sus compañeros ya han hecho esa gestión. No sabemos exactamente cuántos son. Y por otra parte, existe también, además, digamos, de estos 1000 cupos que estamos hablando, alumnos que están en últimas instancias, están a punto de terminar su carrera. Eso que debe ser muy complicado para ellos. Exacto, claro, porque para esos alumnos, si se quieren reubicar en otra institución, necesariamente les va a ser convalidado y va a una cantidad de ramos, y eso va a implicar un atraso, no sé, de un semestre, 2 semestres o 5 semestres. Incluso más, claro. Incluso más, exactamente. Bueno, esos alumnos, ellos tienen que tomar la decisión. ¿Qué prefiero yo? Si me quedo en esta institución y eventualmente para poder terminar mis estudios voy a tener que esperar la llegada de un administrador de cierre, y eso necesariamente tiene un grado de incertidumbre y además de un periodo de tiempo de espera, o opto por reubicarme en otra institución, sacando este título con otra institución, pero atrasándome necesariamente por este tema de la convalidación que hablábamos. Esa finalmente es una decisión que cada estudiante debe tomar. Entonces la universidad sigue funcionando, pero me imagino que no va a recibir alumnos para este año. No, o sea, pero importante, la universidad, yo no sé exactamente si va a seguir funcionando. Yeah. Todo apunta a que no va a ser así. La única manera en la que la universidad podría seguir funcionando es con la intervención de un administrador de cierre. Y para eso nosotros tenemos abierta una investigación, debo recordar. Esa investigación tiene su proceso y culmina una vez que la Universidad del Pacífico haga sus descargos y nosotros finalmente formulemos los cargos definitivos. Esa formulación de cargos puede implicar finalmente un cierre de la institución, pero para eso hace falta algo más de tiempo. ¿Cuáles son los protocolos establecidos por parte del Ministerio, por ejemplo, cuando ocurren este tipo de cosas? Porque ya hemos visto en otros casos lo que pasó en la Universidad del Mar, que fue una situación mucho más grave porque no se intervino adecuadamente o en el momento preciso. Ahora se está haciendo en el momento en donde muchos alumnos a lo mejor van a poder salvar sus carreras, por decirlo de alguna forma, y es en un momento oportuno en este caso. ¿Se va a operar así para el resto de los casos, que esperemos que no pase de nuevo, claramente? Por supuesto. A ver, sí, definitivamente la respuesta es sí. Queremos seguir operando de una manera lo más proactiva posible, porque en definitiva, a diferencia de la ARCIS o de la Iberoamericana, estos convenios están llegando antes de que la universidad sea cerrada o antes de que se decrete el cierre. Es definitivamente así. Pero también hay que hacer ver que la institución que va a tener las plenas facultades para poder anticipar estos casos es la Superintendencia de Educación Superior. Nosotros estamos bastante limitados en la capacidad de anticiparnos, sin embargo es la Superintendencia la que va a entrar
en funcionamiento en mayo del próximo año, en la que probablemente sobre la base de una serie de análisis previos que va a poder hacer, va a ser capaz de anticipar esta situación que hipotéticamente y que esperamos también que no vuelva a ocurrir en otras instituciones. Perfecto, muy claro entonces. Juan Eduardo Vargas, jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengan muy buenas tardes. Igualmente, gracias a ustedes. 1:20, revisamos noticias del mundo en la voz de Enrique Llávar. Theresa May tendrá que presentar un plan B en 3 días si pierde la votación del Brexit. El Parlamento británico aceptó de esta forma el segundo revés en 2 días de la primera ministra conservadora. La Asamblea Nacional Venezolana pidió el respaldo del pueblo y de los militares para cesar la usurpación de Nicolás Maduro. El presidente del cuerpo legislativo opositor, Juan Guaidó, remarcó que precisa el apoyo de todos los sectores para lograr las condiciones para un gobierno transitorio y nuevas elecciones dentro del marco de la Constitución. Y Donald Trump advirtió que la situación en la frontera con México es una creciente crisis humanitaria. Durante la noche de este martes, el mandatario pidió $5.700 millones para construir una barrera de acero en la frontera sur. Y el presidente Jair Bolsonaro confirmó el retiro de Brasil del pacto migratorio de la ONU. El mandatario aseguró que su país es soberano para decidir si acepta o no migrantes y quienes quieran vivir allí deben estar sujetos a nuestras leyes, reglas y costumbres. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo el miércoles que no se involucrará en decisiones en torno a los planes del presidente de Estados Unidos Donald Trump de construir un muro en la frontera con México. No vamos a responder ante planteamientos que se generan por situaciones internas en Estados Unidos, dijo López Obrador en conferencia de prensa. 1:21, nos quedamos unos segundos en Brasil porque el presidente de ese país, ya asumido, el ultraderechista Jair Bolsonaro, confirmó el día de hoy que el gigante sudamericano se va a retirar, más bien ya se retiró, como ya había amenazado, de este pacto migratorio consensuado en el marco de las Naciones Unidas para preservar los valores nacionales, según dicen desde Brasil. Según anunció el mandatario a través de su cuenta de Twitter, muy al estilo de lo que hace Donald Trump, dijo: Brasil es soberano para decidir si acepta o no a migrantes, aseguró el mandatario brasileño en un mensaje que publicó, como les decía, a través de su cuenta de Twitter. En este mensaje, el líder ultraderechista también aseguró que las personas que entren al país tendrán que someterse a las leyes brasileñas y respetar, por cierto, su cultura. Según sus palabras, quien venga aquí debe estar sujeto a nuestras leyes, reglas y costumbres, así como deberá cantar nuestro himno y respetar nuestra cultura. No cualquiera entra en nuestra casa, ni cualquiera entrará a Brasil vía pacto de adopción por terceros. El nuevo presidente de Brasil entonces cerró su mensaje con un no al pacto migratorio, con lo que ratificó algo que ya había anunciado en días pasados. Este pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, recordemos, fue ratificado en diciembre en la Asamblea General de la ONU por 152 países, entre ellos Brasil, durante la gestión del ahora expresidente Michel Temer. En ese entonces Chile se abstuvo de votar este pacto migratorio. De los países que rechazaron adherir a este pacto está también Estados Unidos e Israel, con los que el gobierno de Bolsonaro busca estrechar los lazos durante su gestión, desde que comenzó su periodo presidencial el 1 de enero. Bolsonaro es un capitán de la Reserva del Ejército que expresó en su momento esta voluntad de salirse del pacto migratorio la misma semana en la que fue firmado el acuerdo de Marrakech, pero la retirada se hizo efectiva finalmente el día de ayer, después de que el ministro de Relaciones Exteriores notificara a las Naciones Unidas de esta decisión tomada por Brasil. De hecho, al justificar esta decisión el pasado diciembre, el nuevo canciller brasileño aseguró que el país no puede dejar las puertas totalmente abiertas para quien quiera entre al país. Una declaración que, por cierto, ha sido respaldada por el mismo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. 1:24, revisamos noticias del deporte. En el Dakar, Pablo Quintanilla está viviendo una buena jornada en la tercera fecha de la competencia. El chileno está como sublíder de la tabla general, superando a Joan Barret, quien, según informó la organización, está con dificultades. Y Alexis Sánchez vuelve a ser vinculado con el Real Madrid. El delantero chileno está en Dubái entrenando con el Manchester United y ha recuperado sus problemas físicos, por lo que la cadena SER consignó que sería una de las 4 opciones para reforzar el alicaído ataque del equipo merengue. Gracias, Quique, por esos titulares.
1:25. Saludamos como siempre a nuestros auspiciadores. En Credit Corp Capital ponen a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Con Cenegocio obtenga ahorros, control y trazabilidad en sus compras a través de las soluciones de licitaciones, portal de compras, gestión de facturas electrónicas y administración de contratos. Visite cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimientos. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodegas San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Y disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga Vicepass y autoriza tus transacciones sin restricciones y con los más altos estándares de seguridad. Banco Vice, simple para ti. 1:26. Nos vamos. Viene como siempre la segunda edición de Información Privilegiada y luego a las 2 de la tarde la tercera PM junto a Sebastián Rivas. Que esté muy bien, nos reencontramos mañana. Buenas tardes.